puedo tocar uno solo, pongamos, que en lo personal lo hice. Me encargaron de recopilar toda la información de la Universidad Nacional de México, en lo que era el Instituto Hidráulica, Investigación, porque acá se estaba pensando ya iniciar los institutos. Y toda la parte de la currícula, metodología, profesorado, las trabajé y se le prestó un grupo de trabajo para que desarrollara todo el instituto vinculado al tema de hidráulica. Entonces, el trabajo de la CUNY era un trabajo orientado a mejorar la calidad de los estudios, pero también a crear conciencia y emoción social, sensibilidad social. Por ejemplo, se hizo en la época que yo viví como dirigente estudiantil un concurso nacional que se llamaba Los Olvidados. Sobre la base concretamente de una película, porque comenzamos a sacar cineformes, sacamos uno que se llamaba Los Olvidados. No sé si ustedes recuerdan esa película, es probable que no, ¿no? Era una película que mostraba los problemas sociales en el ámbito de México, pero el cual era realmente motivador de la importancia de nuestro compromiso con aquellos que realmente, ¿no?, estaban en una situación realmente totalmente crítica, por no decir otra cosa. Alrededor de eso se hizo un concurso nacional de fotografía a nivel universitario. Y teníamos, para que tengan una idea de quiénes estaban a nivel del consejo que aprobaba y seleccionaba los premios: Mario Sayaboyo, un representante del Arzobispado, ¿no?, un representante del Ministerio de Educación Pública, y salieron 3 fotografías ganadoras. Parte de todo este material se lo entregamos acá al ingeniero para la primera versión. Aparentemente, según me cuentan, fueron sustraídas. Pero ese material, por ejemplo, mostraba 3 fotografías. Estamos hablando de los años 61, 62. El primer premio, que se llamaba ¿Qué seré mañana?, era un chico con el brazo acá, ¿no?, puesta la cabeza en su brazo, mirando del cerro San Cristóbal, Lima, ¿no?, en una chocita. Y el tema de la pregunta, como lo tituló un estudiante, era ¿qué seré mañana? Había otra, segundo premio creo, era de una chiquita de unos 4 años, con un vestido raído, con la espalda totalmente descubierta, ¿no?, en la puna, que decía de espaldas a la vida. Ese tipo de situaciones fueron publicadas en El Comercio, en páginas completas. El Banco Continental, que fue el primero en abrir grupos, salas de exposición, le pidió a la CUNY que presentara todo este material para ser expuesto. Después eso se convirtió en una exposición itinerante en los colegios. ¿Y cuál era el tema? El tema es que el Perú no es Lima y no es mi barrio. Por eso programas como el que fue en aquel momento, Cooperación Popular, todas esas cosas, tenían una eficacia importante, porque los estudiantes salían a tomar contacto con la realidad. Pero todo ese tipo de cosas tiene un origen, y el origen fueron los movimientos estudiantiles, y en este caso concretamente, en muchos casos, en el caso de la UNI. Otro tema que nos preocupaba, y que me preocupa hasta en la actualidad, la importancia de las tesis. Entonces nuestra pelea, pongamos, en los consejos universitarios, ¿no?, era cómo hacer que el esfuerzo del estudiante a la hora de hacer sus trabajos como tesis tuviera una utilidad. ¿Y por qué no se armaban grupos polivalentes concretamente para hacer tesis integrales en beneficio del país? Ese era el tipo de cosas que nos movían. O hacíamos charlas y conferencias invitando a personas que tenían posiciones diferentes sobre problemas nacionales, porque creíamos que nosotros no podíamos traer solamente a aquellos que podían estar coincidiendo con nuestro punto de vista, sino que era importante dar una pluralidad de información para que la formación sea personal y la posición política fuera fuera de la universidad, salvo cuando hubieran cosas que abarcaban la universidad. Entonces la universidad se movilizaba con profesores, rectores, estudiantes, completa. Entonces había una unidad porque no había exclusión, era un tema en el cual había unanimidad.
Entonces el tema del respeto de lo que significa instituciones intermedias para nosotros, en lo concreto para mí, en toda mi vida ha sido esencial. Si uno está en la universidad, hay que defender la universidad. Y para defender la universidad hay que hacer que cumpla sus roles totalmente. En las empresas en la actualidad hay un tema que se dice, tiene que definir su visión, su misión, etcétera, etcétera. Y la pregunta es, ¿cuál es la visión y la misión que tiene esta universidad y los estudiantes sobre su universidad? ¿Qué es lo que quiere ser? Y creo que el rol de los estudiantes es eso. No es simplemente del rector o de las autoridades. ¿Cuándo comienza el conflicto en mi gestión con las autoridades? Y me van a disculpar que toque a una persona que también respeto mucho. Fue cuando Mario Cebollo montó un partido que se llama el Partido del Pueblo Peruano y comenzó su partido a montar una academia de ingreso a la UNI que se llamaba Mario Cebollo. Entonces el que habla le mandó una carta indicando de que parecía conveniente que él dijera a su partido que no usara su nombre como rector para un ingreso a la universidad porque le prestaba muchas cosas. Porque allí lo que yo creía y sigo creyendo en mi vida es que nadie tiene derecho a utilizar para fines propios a las instituciones o de grupo. Y después vino la siguiente fase. La fase fue el pedido para que la CUNY candidateara, hiciera reuniones con otras organizaciones estudiantiles para lanzar a Mario Cebollo como candidato a la presidencia de la República, siguiendo un ejemplo, pero con una realidad totalmente distinta, en la que estudiantes de arquitectura lanzaron la candidatura del presidente Fernando de la ONU. En una realidad totalmente diferente y formas diferentes. También me opuse. Y dije que la UNI no podía prestarse a ese tipo de situaciones. Entonces ahí comenzó otra forma de trabajo. Es cómo acercarse a aquellos estudiantes, invitándolos a paseos, a viajes y cosas por el estilo, para concretamente debilitar la posición de la CUNY y lograr salir, y así como fue un grupo de la CUNY, lanzó la candidatura de Mario Cebollo, en donde se Guaral, creo, estuvo San Martín, ¿no? Y Guaguara lanzando la candidatura de Mario Cebollo. Entonces, yo creo que ahí es donde comienza un quiebre, independientemente del tema del importante rol que hizo Mario Cebollo, al que yo sigo admirando, pero creo que eso fue también el punto en el que se comenzó a generar una politización tremenda de la universidad, ¿no? Cuando uno pierde el sentido de que un dirigente no es para servir a su grupo, sino es para servir para lo que fue elegido, representar a todas las universidades, a todos los estudiantes, en ese momento comienza a debilitarse la propia posición, ¿no?, del propio movimiento estudiantil y la propia imagen de la universidad, ¿no? Ese por lo menos cómo fue la etapa en que viví, ¿no? Y trató de hacer un trabajo muy fuerte de apoyo para viabilizar una universidad que fuera prestigiada, fuerte, etc. Y en segundo lugar, un movimiento estudiantil que motivara al diálogo, que integrara a todos, que motivara emoción social, que generara compromiso, que generara información y generara servicios para democratizar el ingreso a la universidad. Hay muchos ejemplos de las cosas que se hicieron, pero evidentemente, ¿no?, cada quien tiene su periodo de experiencia. Y para una rectificación, porque a mí me siguen llamando ingeniero, yo no soy ingeniero, ¿no? Parte de mi problema de haber sido dirigente es que encontré una vocación diferente a la ingeniería, ¿no? Dejé la universidad porque no podía ser buen estudiante y buen dirigente. Aún cuando digan concretamente que el nivel de compromiso puede ser conjugado, lamentablemente yo me fui mucho por el otro lado, ¿no? Y me dediqué realmente a pelear por lo que yo creía, más o menos como acá dice, ¿no?, pero con una orientación diferente, ¿no? Y después me dediqué a estudiar administración y toda mi carrera ha sido administración.